Sesión pública y solemne de la Academia Chilena de la Lengua, en la que hoy se recibe como miembro correspondiente por esta ciudad de Concepción al escritor don Julio Mendoza. En primer término agradezco la presencia del honorable diputado de la República, don José Miguel Ortiz, aquí presente, de la señora Lucy Neira, directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, de la señora María Nieves Alonso, directora de Extensión de la Universidad de Concepción, la presencia de mis estimados colegas académicos correspondientes por Concepción que nos acompañan en la testera, de las autoridades universitarias, escritores y amigos de Concepción. Por estos desalojos del alma, una vez más la Academia Chilena de la Lengua sesiona en Concepción. Ya va siendo un lugar común, ya va siendo también un tiempo común, el tiempo de los desalojos del alma. La Universidad de Concepción nos recibe una vez más en sus prestigiosos espacios con hospitalidad fina y sin reservas. Para estos, sin reserva, desalojos del alma. Han sido en los últimos tiempos lingüistas de fuste los que se han sumado a las premoniciones de la Academia. Hoy lo hace con todo su cargamento de premoniciones un poeta mayor, un poeta originario, un poeta de autonomía de la palabra, la única, la severa, la que dice el mundo, la que nos dice. La poesía no puede ser sino mayor, originaria y autóctona y premonitoria. La poesía, ha escrito este poeta, me es necesaria como unas piernas húmedas tendidas sobre la arena caliente. Vivo en poesía como un beso rojo que enciende su lengua en la mitad de la noche. Decir que la Academia se regocija en este instante no es decir nada. La Academia renace ahora, una vez más, en su perpetuo constituirse con estos renuevos que la reverdecen. Me gusta la palabra pámpano, con su semántica, sarmiento verde, tierno y delgado, o pimpollo de la vida. Me gusta la palabra pimpollo, de pino y pollo, pino nuevo. Me gusta la palabra vástago, renuevo o ramo tierno que brota del árbol. Me han pedido estos días que adivine 3 palabras en peligro de extinción. Campaña ingenua, romántica, he dicho, que encabeza el presidente del gobierno español, que aplaudo por lo que conlleva de preocupación por nuestra lengua materna. Pero inútil. No es así como se enriquece el vocabulario, no es así como nos enseñoreamos de la lengua. Mientras haya poetas, no habrá palabras en peligro de extinción. Sí, si me piden, me gustan las voces de origen árabe. Almadraba y almazara deslumbran en sus contextos populares entre atunes y aceites. Pedregal me encanta. Parronal me encanta. A las semillas
no les gusta viajar, sino dormir, y no germinan inmediatamente después de haber caído de la planta. A eso se llama dormición, y es palabra que me alucina. Cuando en la tradición ortodoxa se habla de la dormición de la Madre de Dios, para referirse a su tránsito. Todo esto me resulta hermoso, pero más hermoso todavía y gloriosamente premonitorio me resulta cuando ingresa un poeta a la academia como hoy día. Hoy lo hace Tulio Mendoza Vega, poeta, escritor, gestor cultural, editor ejemplar, ahí están las ediciones, etc. Penquista de Rancagua, abierto de par en par al arte, a la pintura, al violín, al tango. Se nos incorpora con todas sus ventoleras, como se nos incorpora en cada poema el gran Gonzalo Rojas. Se nos allega, no como ha llegado, sino en plenitud, con una larga, enorme lista de merecimientos. Ya lo oiremos de parte de Ernesto Livasic, quien lo recibe, pero que no ha podido venir por razones de salud. Pero a mí en lo personal, y no me queda más remedio que ser personal con perdón, me basta con la lectura de un poema en que, como en todos los poemas de Tulio Mendoza, como en esa espléndida, material y éticamente gozadora, de gozaduría exquisita obra de 2005 en tu hermosa materia, hay mucho cuerpo, como en gran parte de su escritura. Eros y Tánatos, ¿cómo estás presente, Fernando González Uliza? Ocurren nuevamente en renovado enfrentamiento discursivo, Eros y Tánatos. ¿Cómo quiere que se recuerde su obra? Le han preguntado. Y el poeta ha dicho, como lo que es ella misma, una celebración de la vida contra la muerte. Una moral del placer, que es el tiempo de la dicha y la utopía, contra el oscurantismo y el frío. En arte poética nos interpela, cuerpo el poema, escribe, cuerpo la palabra, cuerpo la noche del sentido. Como en todo poeta aquí, la intertextualidad retumba, tanto la explícita como la implícita. Porque la gran poesía es una delicada urdimbre de resonancias, rememoranzas, refundiciones, paráfrasis. La poesía de Tulio Mendoza esplende en evocaciones reprocesadas, enfrentadas en feroz lucha, expandidas, sumarizadas, para decir lo nuevo. Aquí emergen a través de epígrafes, ecos y guiños los murmullos de Scarpa, de Gonzalo Rojas, como no, de Virginia Woolf, de Safo, de Octavio Paz, de Verlaine, de Rimbaud, de Cernuda, de Lim, de Marguerite Yourcenar, de González Uliza, como no. Y claro que está el cuerpo de Gonzalo Rojas. Cuando escribe Gonzalo Rojas hay cuerpo. ¿Quién fuera eternamente cuerpo? En Fascinación. O cuando apunta en La Zaragalda. Estaba viendo el puterío por la TV, los cuerpos de las cuerpas ahí, a un metro. Tulio Mendoza Bello, poeta, escritor, editor, gestor cultural, traductor y un extensísimo etcétera. Ya lo escucharemos. Pero a mí me basta con un poema que me ha iluminado una tarde incierta. Me basta con el poderío verbal de un poema en que se descalabra con majestad el idioma. Tartamudeo se llama este poema. Está naturalmente el contrapunto intertextual explícito con Gonzalo Rojas. Lo dice en su advertencia, paráfrasis del fornicio de Gonzalo Rojas. Ocurre la estructura gramatical de Rojas, quien escribía te turbulentamente besara. Pero hay mucho más, muchísimo más. Hay tartamudeo, no solo el tartamudeo latente de todo poeta, sino de modo explícito. ¿Acaso la poesía no sea más que un paciente oficio lingüístico parafraseante
y tartamudo. Como escribe Tulio Mendoza, te me fueras invertebrando sin tregua en el combate hasta te desaparecer. Te me súbitamente fueras perdiendo, pajarita entre las sábanas, que debiera te llorar. En la parte final, me tan solo dejaras que tú tuvieras que te gritar. Y con esto me basta. Tulio Mendoza Bello hace a la ciudad, hace a Concepción, la hace inédita y no dicha, por estos desalojos del alma, porque renuevas la ciudad poética con nobleza, con rigor, con ética. Te invitamos a la Academia Chilena de la Lengua, que siempre está en trance de renovación, como la lengua misma, que no es más que un desalojo del alma. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico del número, don Juan Antonio Mazzone, quien leerá el discurso de recepción en la Academia Chilena de la Lengua a don Tulio Mendoza Bello, de parte de don Ernesto Livasich, quien por razones de enfermedad no puede estar con nosotros hoy día. Señor director, señores académicos, autoridades públicas y universitarias, señoras y señores, una vez más tiene lugar la solemne ceremonia oficial y pública de recepción de un nuevo miembro de la Academia Chilena de la Lengua en esta culta ciudad de Concepción, en el significativo recinto del auditorium de la universidad, que en ella opera como bullente colmenar y luminoso faro del desarrollo libre del espíritu. Tanto la elección de un académico cuanto el perfeccionamiento de tal decisión en el acto que la formaliza y le confiere plena validez, se dan en la confluencia entre un pasado mensurado y positivamente evaluado y un futuro abierto al tiempo y a la esperanza. Las décadas ya transcurridas constituyen el sólido testimonio de los merecimientos evidenciados por el nuevo académico, en relación con las tareas propias de la corporación, lo que le confiere ciertamente el honor de reconocer su rica trayectoria. El futuro, por su parte, con su misterioso depósito de esperanzas, proclama la confianza de contar con la colaboración a la entidad por parte del nuevo miembro, a quien, por lo mismo, se inviste de una misión libremente aceptada. Ambas facetas son tan inseparables como las dos caras de una misma medalla. Al acoger la proposición de ungir como miembro correspondiente en Concepción a don Tulio Mendoza Bello, para unos rancagüino penquista, para otros penquista rancagüino, la corporación consideró principalmente su intensa, fecunda y perseverante labor de creación literaria, así como su permanente contribución a la formación de nuevos escritores, a la difusión de los valores culturales y al servicio de los nobles afanes del espíritu. A lo largo de una treintena de años, ha publicado 22 obras, principalmente poemarios, entre ellos
Elegía por los hijos de la luz, para que no haya olvido, y en tu hermosa materia, este último del año 2005, sin desconocer que en ocasiones ha cultivado a sí mismo el cuento y el ensayo. Son numerosas las participaciones que registra en lecturas poéticas y encuentros literarios. En combinación con todo ello, multiplica visionarias iniciativas y realizaciones. Dirige el taller literario Fernando González Urizar, que fundó hace un cuarto de siglo. Es director editor de la revista de poesía Etcétera, por él creada, y de las ediciones del mismo nombre. En el mismo ámbito, gracias a él, existen los cuadernos del unicornio, la colección de casetes La Palabra Dicha, la colección de videos y DVD La Palabra Vista, y el concurso nacional Premio Etcétera de Poesía. Se ha desempeñado durante largos años como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Concepción, y prosigue siéndolo en la actualidad. Amén de todo ello, ha sido guionista y conductor de programas literarios por radio y televisión, y en diversos lugares del país ha ofrecido conferencias, talleres literarios de poesía y cuento, como también artículos en diarios y revistas. Y aún así, la mención que hacemos resulta pálida ante la desbordante realidad. En el discurso que ha preparado para esta oportunidad, el nuevo académico, desde el mirador con que abarca sus 50 años de existencia, si bien alude incidentalmente a varios de los diversos aspectos que tuvo en cuenta la Academia para invitarlo a su seno, subraya su propia condición de poeta. Lo hace, por una parte, evitando caer en la autorreferencia, bajo la premisa de ser, como tal, el primer crítico de sí mismo. Se siente y se declara, por otra, seguidor de una vocación, es decir, de un llamado que nos hacen, como en palabras de Thomas Mann gustaba repetir nuestro recordado exdirector don Roque Esteban Scarpa. Vocación que en estos tiempos utilitarios ciertamente involucra un consciente riesgo de incurrir en una suerte de algo estrafalario o idealismo. Vocación que solo se puede servir adecuadamente en la medida en que se es parte de una tradición, se asume y se la reconoce, como él hidalgamente hace. En tal contexto, la constancia del propio aporte, sin caer en la petulancia, trasunta más bien la identificación activa con ese sostenido esfuerzo de muchos que nos han precedido. A esta doble valoración de una obra, la que hace la Academia y la que formula desde su conciencia el elegido, ha de agregarse, debidamente ponderada, y así se ha hecho, la reiterada manifestación del sentir público y comunitario en lo que concierne a las virtudes del nuevo académico. En efecto, ha recibido más de una docena de importantes distinciones. En 4 oportunidades, 3 de ellas por el primer lugar, ha sido premiado en el Concurso Nacional de Literatura Óscar Castro, organizado por la ilustre Municipalidad de Rancagua y su Corporación Cultural. Igualmente, el año 2005 recibió, por su larga trayectoria dedicada a las letras
en especial la poesía, la medalla Santa Cruz de Trigana, que otorga la Corporación Edilicia de la cabecera de la Sexta Región. Patentiza con todo ello que es uno de los pocos profetas reconocidos como tales en su tierra de origen. En esta zona, donde sus méritos son no menos aquilatados, ha recibido recientemente la condecoración Medalla Escudo de Armas Ciudad de Concepción, otorgada por la Cámara Provincial de Turismo. En los planos regional y nacional, en diversas oportunidades ha ganado importantes becas de creación literaria y variados premios y menciones honrosas en concursos de lírica y de narrativa. Y otra vez, sintetizamos muy apretadamente. Por todas estas razones, nuestra corporación está cierta de haber adoptado una justiciera decisión en el caso que nos convoca. Con no menor convicción, la Academia Chilena de la Lengua desea expresar cuán confiadamente aguarda los aportes del nuevo académico al quehacer institucional. Esperamos que también este que hoy se despliega para él le sea un campo vocacional y una motivación a incorporarse a la tradición institucional de trabajo en equipo que ha hecho factibles, a través del decurso de los años, sus principales logros, signados con la impronta de la participación solidaria. En particular, al crecer, muy justificadamente, la cifra de académicos correspondientes en esta ciudad de Concepción y en la octava región, formulamos votos para que ello dé pie a una cada vez más fecunda interacción entre las iniciativas y los talentos de todos y cada uno de ellos. Muy apreciado amigo Tulio Mendoza Bello, junto con invitarlo a acoger el honor que se le brinda y la misión a la cual se lo invita por parte de la Academia Chilena de la Lengua, en nombre de ella le expreso la más cordial congratulación y bienvenida, refrendada por la elocuente presencia de un número muy representativo de académicos y del respetable auditorio que nos acompaña, al cual agradecemos su valioso aporte al realce de esta ceremonia. Muchas gracias. Cumplidos los requisitos que establecen el reglamento de la Academia Chilena de la Lengua y la tradición de la misma, el director procederá a entregar al nuevo académico la insignia de la corporación y el diploma que lo acredita como correspondiente. Ruego al nuevo académico acercarse a la mesa. Al señor Tulio Mendoza a tomar asiento a una de sus...
A la literatura le pediste placer, y placer a la vida. El poema La noche del poeta árabe, de Luis Antonio de Villena. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matus Olivier. Señor honorable diputado de la República, don José Miguel Ortiz Novoa. Autoridades presentes, distinguidos académicos, poetas, escritores, señoras y señores. Ha querido la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española e integrante del Instituto de Chile, reconocer con nuestra designación como miembro correspondiente por esta ciudad una vocación y una trayectoria, es decir, ese destino natural del ser humano, esa tendencia que se siente por cierta clase de vida, por una profesión, y lo que se ha hecho por realizarla, lo cual implica tiempo transcurrido, trabajo, constancia, obras concretas. Lo que no tiene continuidad parece no tener existencia. Esta significativa distinción que hoy aceptamos con emoción y nostalgia, con humildad y alegría, casi con cierto temor y prudencia, porque hace mucho tiempo que comprendimos con Jorge Luis Borges, el mágico y docto poeta ciego, que la gloria es estrépito y ceniza. Y con Octavio Paz, el brillante poeta de Piedra del Sol, que la palabra éxito nos produce bochorno. No pertenece al vocabulario de la literatura, sino al de los negocios y el deporte. Y es verdad, hacemos lo que hacemos por una necesidad imperiosa, vital, esa que nos señaló Rilke, y no por el aplauso fácil ni por buscar la vitrina. El resto, cuando se merece, se da por añadidura. Permítasenos en este discurso de incorporación que hemos titulado Poesía, Invención y Deseo, hacer algunas breves reflexiones en torno a la creación poética, al poeta y su situación, a la tradición literaria de nuestra propia escritura, tema central de estas palabras. El poeta, lector privilegiado, que se transforma en el primer crítico de su propia obra, sabe y conoce, tal vez mejor que los demás seres humanos, el misterio de la creación poética y los insondables laberintos que conducen al poema. Frente a la hoja en blanco, el poeta espera en silencio que las primeras palabras pueblen ese espacio desolado, que le broten alas, que le salgan manos, que tenga ojos que lo iluminen y piernas que le permitan levantarse de la página. La palabra poética es cuerpo, ser vivo que respira y habla con todos sus colores, con sus ritmos y matices, con su tempo y su latido, con su aroma y su nostalgia, con su brillo y las correspondencias del mundo y sus objetos y seres. Hay voluntad y hay misterio, como veremos más adelante. Algo de todo esto entrega nuestro soneto titulado Arte Poética. Cuerpo el poema, cuerpo la palabra cuerpo, cuerpo la noche del sentido, en que llegan a mi cuerpo sonidos como por obra de un abracadabra. Allí aguardas en espera que se abra la puerta del vocablo que conmueva. Das caza a toda pieza que se mueva y desechas aquella que no ladra. Te empeñas en buscar la buena nueva que anuncie de algún modo ese destello que destape el oído de los sordos. Te pasas sin dormir la noche entera mientras pones tu sangre como sello y bebes el poema sorbo a sorbo. Este ejercicio de decir el mundo, como diría el poeta Gonzalo Rojas, tiene como fundamento la palabra y la visión de mundo que ella plasma. Un poema se hace con palabras, escribió Mallarmé, y la palabra debe ser, como ya hemos expresado en nuestro poema, el vocablo que conmueva, o en palabras de Luis Antonio de Villena,
la forma que emociona, es decir, aquella que produce una alteración del ánimo, la cual es provocada por la alegría, la sorpresa, el miedo, la expectación, la impaciencia, el asombro. Y Johannes Pfeiffer, en su ya clásico libro La poesía, nos habla de ese modo de verdad que se ha vuelto realidad en el encanto de la forma. Y esas formas que emocionan, estos cuerpos que se palpan, que se huelen, que se miran, que se degustan, que oímos, nos muestran su hermosura, que es la perfección formal y además su desnudez, el misterio, la otra voz, la marginalidad, sea de esta o de la otra orilla. Y lo hace para comunicarnos mundos, formas de vida, deseos, fantasmas, lunas interiores, soles para mejor vivir, noches infinitamente demoradas. Cuando se plasma la palabra, es decir, cuando encarna en su propia sustancia la realidad que nombra, es mucho más viva, esclarecedora y sugerente que lo nombrado. Gonzalo Rojas nos dice que el poeta sabe que él es palabra. Uno es palabra, uno es nada más que palabra, es como el respiro. Y Fernando González Urizar, en su poema Teresa Eva María Rafinska, nos dice: yo soy en español, en otras lenguas me siento fatalmente como un tonto. Si bien es verdad que hemos optado por la poesía, no deja de ser menos cierto que ella también nos ha elegido. A veces creemos tener la conciencia del dominio total del oficio y nos sentimos pequeños dioses, como quería Vicente Huidobro, con plenos poderes para imaginar y escribir. Lo hacemos cuando queremos, o la mano se desliza sola, como extraviada por la página, como si alguien nos dictara las palabras, como si nos soplaran al oído, y aún no entendemos bien ese misterio que nos asombra, alegra y satisface, porque se cumple así el objetivo primordial de nuestro arte: crear, producir textos, formas vivas que irradian un sentido a partir de sonidos y a los cuales llamamos poemas, vida para dar, cambiar y mejorar la vida. Jean-Paul Valéry nos habló de sonido más sentido, e interesante resulta su definición del poema como aquello que no se puede resumir, y agregaba: no se resume una melodía. La poesía, una vacilación entre el sonido y el sentido, aproximación siempre, la certeza de no alcanzar a decir lo que quiero decir, como señala el autor de que se ama cuando se ama. Pero paradojalmente, a veces la palabra nos excede. Tenemos la sensación de estar comunicando más de lo que queremos comunicar, porque entendemos que una cosa es lo que cree decir el poeta y otra es lo que efectivamente dice el poema, como afirma Octavio Paz. En otras ocasiones, sin embargo, nos quedamos en silencio, sin el silencio productivo, sin palabras, mudos, sin saber por qué, sin entender esos periodos de sequedad creativa. De nada sirve convocar a las musas, buscar lugares y momentos propicios a la aparición de imágenes y sensaciones. Solo sucede la árida mudez que nos inquieta, entristece y desespera. Por otra parte, como poeta, nos consideramos insertos en una tradición, nos debemos a ella. Este mismo discurso es una muestra de ello. La poesía, todo arte, no es cabriola en el vacío, sino la afirmación querida y singularizada de una tradición de palabra y cultura. Luis Antonio de Villena nos dice: uno de los usos más íntimos, quiero decir menos aparentes, pero más profundos del culturalismo es la intertextualidad, manera de componer clásicamente alejandrina. Un autor utiliza giros, versos o palabras de otros incorporándolas a su poema o a su escrito, frecuentemente en contexto y significado muy diverso del original, sin citar al autor previo, pero sin pretender tampoco ocultarlo. Se trata de un guiño, un homenaje que el lector culto debe percibir. Ello no resta originalidad ninguna al nuevo poema, pero lo inserta visiblemente en la cadena cultista de la tradición. Y Eugenio Dors ya había escrito: estoy entroncado en la tradición, lo que no es tradición es plagio. Desde esta perspectiva, nos sentimos en diálogo escritural y espiritual con tantos poetas, artistas y escritores
que no solo han estimulado nuestra propia forma de escribir dándole un sentido, sino que han sido ejemplo de una actitud frente a la vida. Esta voluntad de diálogo no es en nosotros solo un mero recurso literario, algo externo, accesorio, una moda, una imitación, sino que responde y corresponde a una necesidad de sentir, vivir y practicar la poesía como una relación amorosa, como un impulso vital, para que, como en un poema mío, no venga la muerte, la vieja cuerva con su oscuro hipo y sus latas y arrebatos, ya que entendemos que la intertextualidad, lo cultural, la erudición, el refinamiento, la ceremonia, son formas de la sensualidad, del erotismo, de la seducción. En ese sentido, debe entenderse la afirmación que hace sobre nuestra persona el destacado poeta, novelista y etnólogo cubano Miguel Barnet, cuando en una entrevista publicada en el diario El Sur, el 14 de enero del 2007, dice: es un poeta de una factura muy acabada, un poeta culto. No puede escribir bien quien no ha leído, y para nosotros la lectura, esa forma de ser feliz, como señaló Borges, y sobre todo la relectura, han sido desde siempre una fuente de inspiración, de descubrimiento y de asombro, de diálogo reflexivo y de sentido práctico por excelencia. Esta actitud ante la vida de llevar a la praxis, desde la escritura misma, todas nuestras sustentaciones estéticas y morales, es lo que Octavio Paz llama una moral del lenguaje. A este respecto, son reveladoras las palabras del escritor mexicano Gabriel Said. Dice: la inspiración creadora no solo hace versos, sopla y lo mueve todo. En ese movimiento, la práctica no es algo estrecho, mecánico y sin misterio, sino creación. Y la poesía es práctica, hace más habitable el mundo. Y el poeta del laberinto de la soledad señaló que una de las funciones cardinales de la poesía y del arte, agregamos nosotros, es mostrarnos el otro lado de las cosas, lo maravilloso cotidiano, no la irrealidad, sino la prodigiosa realidad del mundo. Y nuestro Jorge Tellier nos dijo que servía para superar la avería de lo cotidiano y que había que luchar contra el universo que se deshace, no aceptar los valores que no sean poéticos, seguir escuchando el ruiseñor de Keats que da alegría para siempre. Por su parte, el maestro Alfonso Reyes nos dice que el fin de la creación literaria es iluminar el corazón de los hombres. Y nosotros hemos hablado de ella como un acto de amor y de entrega, de una entrega que tiene que ver con los espacios no tasables de la felicidad. Y es que la poesía, esa tarea resplandeciente, la más hermosa y desolada de todas, como la describe Fernando González Urizar, ha sido no solo la casa que habitamos, sino que nuestro ser más hondo, nuestra celebración y nuestra miseria, nuestro respiro y nuestra grandeza. Ya Rilke y antes Rimbaud nos había exigido un compromiso total y extremo con nuestro arte, cuando en su libro Briefe an einen jungen Dichter, Cartas a un joven poeta, publicado en 1929, escribió: nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un camino, entre en usted, investigue la causa que le empuja a escribir, examine si sus raíces se extienden hasta lo más profundo de su corazón, reconozca si no preferiría morir en el caso de no poder escribir, y sobre todo, en la hora más serena de la noche, pregúntese: ¿siento verdaderamente la imperiosa necesidad de escribir? Ahonda en sí mismo en busca de una profunda respuesta, y si ésta resulta afirmativa, si puede responder a tan grave pregunta con un fuerte y simple sí, entonces construya su vida de acuerdo con dicha necesidad. Esa necesidad imperiosa que preside nuestros actos y es la base de nuestra escritura, se ha transformado en todo este tiempo en invención y deseo, el oficio mayor de la palabra y el vuelo de los sentidos, el rescate de la palabra placer y el descubrimiento y la pasión, poemas que quieren celebrar el cuerpo y su belleza, la plenitud del instante, la sensualidad y el misterio inefable de la seducción. Hay cuerpo, quien fuera eternamente cuerpo, dice un poema de Rojas,
y González Urízar escribe un rotundo y perfecto endecasílabo: solo la eternidad me satisface. No ha sido fácil para un poeta ser en este mundo azotado por la violencia y la estupidez humana, por la envidia y la mentira, por la mediocridad y la usura. Y la mayoría de las veces el verdadero poeta se debate entre el hondo sentido de la poesía y las pobres leyes humanas cambiantes e imperfectas, y debe optar, sin traicionar su arte, su verdad, su esencia, entre saberse poeta y por lo tanto fracasado y perdedor a la vista de los pobrecitos que se sienten exitosos y ganadores con una vida espiritualmente plana y pobre, o ciudadano de este mundo. Los que a riesgo de quedarnos heridos en el camino hemos optado por ser poetas, artistas al fin, perdedores, relativamente fracasados, tenemos no ya el consuelo del trayecto, de la intención que ha animado nuestras ansias, sino que la victoria, la satisfacción de decir que aquí estamos, que estos somos, que estas son nuestras obras. Vicente Alexandre nos dice: sí, los poetas somos ángeles desterrados de un mundo que vagamente recordamos y presentimos, y al que anhelamos retornar con toda la sed de nuestros corazones. Las alas se nos notan, puede tocarse su bulto apenas disimulado bajo la ropa. Si el poeta no logra su liberación total en la realidad, tiene que lograrla en el poema, en su arte. Es el triunfo de la poesía sobre la miseria de la realidad. Y si todos los poetas tenemos algo de locos, no es porque hayamos perdido la razón, sino justamente porque remontamos la corriente, buscamos otros sentidos más plenos, nos atrevemos a saltar de una orilla a otra, estamos por la apuesta y por el trayecto que implica esa apuesta. Por ella, muchos se quedan en el camino, maltrechos y perdidos, socialmente fracasados, pero con la indiscutible riqueza y osadía del intento. Otros, agobiados y ya sin destino alguno, simplemente se quitan la vida. Loco, decía Chesterton, es el que lo ha perdido todo, menos la razón. Y la poeta española Isla Correllero, en su poema Retrato a lápiz, nos dice: soy heroica, altanera y distraída, me cobijo en mansiones de alquiler y no obedezco leyes ni partidos. Desde este punto de vista, no es del todo extraño que el poeta, a pesar de pertenecer al mundo y a la sociedad, se sienta desplazado, incómodo en ella. Es como si hubiera una disociación entre el ser poeta y el ser ciudadano. Nuevamente Luis Antonio de Villena, uno de los poetas españoles de nuestros afectos, apunta con mucha lucidez lo siguiente en las palabras previas a uno de sus libros. Dice: uno de nuestros humanistas mejores, Fernán Pérez de Oliva, en su breve diálogo de la dignidad del hombre, se extraña de la extrañeza de éste, que será su superioridad en la tierra. Y dice por boca de Aurelio: así sale al mundo como al lugar extraño, llorando y gimiendo como quien da señal de las miserias que viene a padecer. Solemos sentirnos extraños al mundo, pertenecemos al mundo y no somos de él, porque ni nos cumple ni nos sacia. El mundo, la vida, es para nosotros un lugar extraño, porque existen imposibilidad y dolor, y entonces el deseo, la perfección, el anhelo de belleza quedan casi permanentemente ajenos. Mas hay lugares extraños en el lugar extraño: el erotismo, la felicidad de la vida como vida sentida, las extrañas ínsulas del júbilo, ese gozo de la carne psíquica, son asimismo lugares extraños. Y cuando desatendemos la vanidad, cuando intentamos salir de nosotros, cuando el ave extraña de la bondad nos deslumbra, cuando nos retiramos, desertamos, huimos, renunciamos y vamos a nuestro extraño centro, estamos nuevamente en otro lugar extraño. Únicas extrañezas, pues, si lo pensamos bien, que nos libran y compensan de la otra gran extrañeza, de la tremenda y atrayente extrañeza de estar vivos, como decía San Juan de la Cruz, aunque es de noche. El notable y ya clásico texto de Baudelaire, El Albatros, resume también magistralmente la idea romántica del poeta
como un ser exiliado en la tierra, pues sus raíces se hunden paradojalmente en el cielo. El poema termina así: Le poète est semblable au prince de nuée qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. El poeta se parece al príncipe de las nubes, que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado en el suelo en medio de los gritos, sus alas de gigante le impiden caminar. ¿Cómo hablar de uno mismo sin hablar de uno mismo? ¿Y cómo hacerlo en una sociedad donde ese acto puede interpretarse como soberbia, jactancia o vanidad? La alabanza propia envilece, leemos en el Quijote. Hemos resuelto la disyuntiva aplicando la máxima de Rimbaud en su famosa carta al profesor Isambard, en la que expresa que je est un autre, yo es otro. De ese otro que soy y no soy yo, y del cual he venido hablando hasta ahora, tomo una mayor distancia todavía para ver desde afuera, pero con la perspectiva interior, lo que ese otro ha escrito y lo que de ese otro han dicho otros que han tenido el interés y el tiempo necesario para indagar en nuestra escritura y dejar testimonio de ello. El poeta y crítico Ramón Riquelme, que ha reflexionado tan lucidamente acerca de nuestra poesía, ha dicho que hemos trabajado con una persistencia obsesiva y que la memoria recuerda en el autor un rigor en el uso del idioma y en los estadios líricos que explora. Que cuando se leen nuestros poemas establecemos de algún modo líneas de comunicación y lectura con Georges Bataille, Michel Foucault, Roger Caillois, Anaïs Nin, cuyas obras dieron al cuerpo el sentido de autonomía estética propio de una escritura libertaria en el ejercicio de sus normas cotidianas, rompiendo los límites de una convencionalidad conservadora que ahogaba la cultura contemporánea en este siglo. El doctor Gilberto Triviños, director del programa de doctorado en literaturas hispánicas de la Universidad de Concepción, al describir la poesía escrita en esta ciudad, señala algo que nos parece de extraordinaria importancia y que cobra pleno sentido en nuestra escritura. Las palabras placer, amor, belleza, deseo y vértigo, palpitar al mismo tiempo, temblar al mismo tiempo, tienen en estos poemas un valor tan explosivo como las palabras justicia, verdad, resistencia, memoria o libertad. La ciudad recuerda, no hay olvido, la resistencia es una. Pues las historias poéticas con ellas construidas se inscriben en esas otras perspectivas, en esas otras imágenes y otros signos que minan el predominio ostentoso de los signos de la muerte. Afirman el amor como algo valioso contra todos los discursos que lo limitan, ignoran o desprecian. Por su parte, el poeta, ensayista y académico también de esta universidad, doctor Edson Faúndez, estudioso de nuestra poesía, ha escrito: en la escritura de Mendoza Bello, el cuerpo es un lugar de convergencia o disputa de complejas pulsiones morales, biológicas y políticas, pero también constituye un intrincado laberinto en donde se desarrolla una búsqueda incesante de la energía que falta para seguir viviendo, y un arma, pues el cuerpo, devenido en escritura y placentera belleza, cuestiona la rigidez disciplinaria impuesta por la sociedad normalizadora. Escribir desde los espacios interiores supone establecer desde ya un punto de partida, nuestro propio mundo-espacio, del cual podamos, yo y los otros, salir a la luz o entrar en la noche. Supone situarse en un lugar que tiene como sentido primero, en este caso particular, el descubrimiento de una idea y el objetivo de desarticularla, no solo a través de la palabra poética, sino que, como ya hemos dicho, a través de una actitud de vida, lo que Gonzalo Rojas llama poesía activa y Eduardo Anguita llamó poesía práctica, pasar de la palabra a la acción, es decir, producir una conducta a partir de la poesía. Ambos deudores, como se sabe, del adolescente Rimbaud con su llamada de vida y su canto de acción. La idea de la que hablamos la señalamos aquí y ahora con un verso de Gonzalo Rojas, de su bello poema La Viruta. Son las privaciones, todo tiene que ver con las privaciones.
Esta idea fundamental que estaba implícita en nuestros textos y que encontró mucho después, gracias a los vasos comunicantes de la intertextualidad o del azar o del misterio, su formulación exacta en el verso de Rojas, da un sentido a nuestra poesía y la perfila en el ámbito de una poética del cuerpo, de una dialéctica del amor, de una erótica vital, de una moral del placer, de un querer alcanzar la otra orilla, ser la otra voz, una fuga al corazón de los rebeldes. Deseo, placer, amor, erotismo, o en palabras de Luis Antonio de Villena, del deseo surge el amor, de la belleza surge el deseo. Y el poeta y sacerdote chileno José Miguel Ibáñez Langlois, tan en las antípodas del poeta de la belleza impura, afirma sin embargo que el deseo es el alma de toda realidad. El verso de Rojas se puede entender perfectamente fuera de su contexto. No es preciso recurrir al poema para captar su esencia, por lo menos en el sentido que deseamos rescatar. Nos interesa aquí la afirmación rotunda y plural: son las privaciones. Abarcadora y reiterativa, todo tiene que ver con las privaciones, que permita reemplazar el sustantivo privaciones por un paradigma gusto de receptor. En nuestro caso, como lo expresamos al comienzo, las privaciones dicen relación con el cuerpo, con lo sexual, con el imperio de los sentidos, con el placer, con los temas tabú, con los interdictos religiosos, con la moral conservadora, en suma, y hacemos nuestros una vez más las palabras del poeta de Sublime Solarium: estamos contra el invierno, es decir, contra la moral del puritanismo y del frío, y huir de él será entonces buscar el calor, la juventud, la moral abierta, el cuerpo, el licor que surge directamente del cálido lagar donde pisotean los descalzos. Pero no solamente esto. Nuestros referentes literarios, en un principio, es decir, hace 27 años, en cuanto a la poética del cuerpo, fueron Pablo Neruda, sobre todo los 20 poemas de amor y una canción desesperada. El poeta Fernando González Uriza, en particular su libro Nudo Ciego, con una palabra transparente, alada, bellísima, musical, plena de significaciones. Gonzalo Rojas, de él nos influyó el desenfado, la no mutilación temática, la luminosidad de su palabra, su respiración textual, su escritura traspasada por el hondón del eros. El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, en su obra nos atrae su temática erótica, producto de su experiencia en la India, el notable juego que realiza a nivel fónico con la palabra, la fuerza y la extraordinaria belleza de sus imágenes poéticas, la fina inteligencia de su emoción, nada más alejado de esas bellezas marmóreas según las equivocadas palabras de Juan Gelman. Y Eduardo Anguita, con su libro Venus en el Pudridero, uno de los más hermosos y definitivos poemas escritos en castellano. Estas son las referencias textuales que teníamos cuando finalizamos la primera etapa de nuestro libro Opus Pagana. Posteriormente, gracias al poeta español Juan Carlos Mestre, que recibió tan productivamente algunos años en Concepción, comenzamos a interiorizarnos acerca de aquellos poetas españoles con los cuales, según él, nuestra poesía tenía afinidades. Y Tulio Mendoza, el que conozco como de Pessoa varios heterónimos, el Tulio poeta de Opus Pagana, texto emparentado con una poética del cuerpo que me interesa particularmente, y con ecos de los posnovísimos españoles Luis Antonio de Villena, Isla Correllero o Ana Rossetti. Nosotros no habíamos tenido ningún contacto con esa poesía, sus textos no se encontraban acá. Sin embargo, los lazos surgen a veces sin que nosotros los busquemos conscientemente. Aparte de Juan Carlos Mestre, solo la doctora María Nieves Alonso, profesora de literatura en nuestra universidad, ha dicho algo al respecto, con motivo de ser jurado del concurso Premio Único Nacional Ripley de Poesía, organizado por la Secretaría Ministerial de Gobierno y la Universidad de Concepción en el año 1993, afirmó lo siguiente en el diario El Sur de Concepción el 19 de octubre de ese año, en relación al conjunto de poemas que enviamos bajo el título de Tu hermosa materia y que obtuvo el Premio Único. Está muy bien presentado, es unitario en el lenguaje y tema propuesto. Señaló como importantes en él, además, el manejo de la complicidad con el lector y la intertextualidad, el diálogo con otros discursos. Agregó que es una poética esteticista, más cercana a la estética española contemporánea que a la latinoamericana.
Nos parece que el principal aporte desde un punto de vista formal o lingüístico es el postular y desarrollar una línea poética casi inexplorada en la poesía chilena, la esteticista, culturalista, narrativa y casi coloquial, cuyo mérito es el de establecer un nexo inédito, un diálogo fresco entre la poesía chilena y la actual poesía española, prácticamente desconocida en nuestro país, es decir, aquella que surge con la generación de los años 70, o novísimos, especialmente Luis Antonio de Villena, pero que también retoma a poetas anteriores de extraordinario interés, como Luis Cernuda y Jaime Gil de Vierna. Antes, solo los poetas Miguel Arteche y Oscar Ján habían establecido un diálogo más evidente con la poesía española, pero fundamentalmente con la clásica del siglo de oro y con la llamada generación del 27. En la palabra previa a nuestro poemario En tu hermosa materia, publicado en el año 2005, el poeta y artista plástico español Juan Carlos Mestre expresa: contra el miedo a desear está escrito este libro, contra el teorema vulgar de lo demostrable, contra las trampas del ojo embustero del saber, donde siempre suena la flauta de lo consciente. No existe otro enemigo del cuerpo que la moral mentirosa que lo niega, la que borra su diferencia única e irrepetible del paraíso de los diálogos. Habla esta poesía desde los escándalos del insomnio, es decir, desde la disidencia y su dicha. Habla su celebración desde la ética del encuentro, desde la lucidez irrefrenable de su amistad con las desnudas tempestades del arte. Verdad y belleza, la casa del habitante imaginario y más solar de la noche, el poeta, ese individuo entre individuos, zumbándole en la oreja a las estrellas. Tulio Mendoza ha puesto voz a los personajes del cine mudo de la vida. Él mismo se ha convertido en memoria de otros cuerpos, en el exacto azar de ese resplandor armónico que son sus poemas. Por lo tanto, nuestra poética no asume la culpabilidad tan antinatural de la tradición judeo-cristiana, aunque se deba a ella, en la cual el cuerpo se cubre, se avergüenza de sí mismo y del otro, a pesar de haber sido hecho a imagen y semejanza del Creador, y coarta su libertad y sufre la constante imposición de la dicotomía de lo bueno y lo malo, la virtud y el pecado, el cielo y el infierno. Aquí no hay nada de esto. El eros, el amor, la llama doble de la vida, la ternura, en todas sus manifestaciones, es el cauce natural donde el ser humano es positivamente más y no menos. Además, es importante, reiteramos, lo multicultural. Y el poeta Jorge Cid señala que la cadencia con la que el texto va seduciendo a su receptor es el ritmo de una seducción recién comulgada, lo conduce a un viaje que reviste mayores exigencias y, por cierto, la subyugación y compromiso con esa estética. A partir entonces de todo lo dicho, esta poesía se ha situado, ya descrito sus circunstancias. Octavio Paz escribe: siempre creí que el poema es una respuesta a un estímulo exterior o interior. La circunstancia es aquello que nos rodea, es el origen del poema, el accidente que provoca su aparición. Pero las circunstancias no explican ni sustituyen a los poemas, que son realidades autónomas. Los poemas nacen de una circunstancia y apenas nacidos se liberan de ella y viven una vida independiente. En la poesía, la circunstancia se convierte en obra. Como por sentido progresivo y disperso, aunque a veces se reitere para seguir avanzando, como camino hacia alguna parte en busca de un blanco, de una respuesta que o no existe o viene a ser la aventura del retorno. No puede ser la misma exploración que la del viaje de ida. Así que, si hay un punto de llegada, una meta, en ambos casos, el viaje de ida y el de vuelta, no puede ser otro que la liberación total, el término de las privaciones a nivel de lo que yo llamo conciencia miserable o mágica, y que funcionan en ese estado de verde vela que era para el último Freud la única historia del yo. El viaje es la historia del cuerpo y su belleza. Es un contra la soledad como espacio negativo, no lo que los japoneses llaman sabi, soledad deseada. Es un convocar al placer y no sentir vergüenza. Es un amar al otro, es ingresar en la noche como predilecto espacio positivo y ver en ella algunos signos del día, la luz, el color de los rostros, el verano, la arena caliente, el olor del mar, que es un cuerpo recostado a la orilla de la música.
Es un querer la anulación de los contrarios como un indicio de transgresión de los valores establecidos porque se busca la unidad primigenia. Hace poco señalamos que el viaje es la historia del cuerpo y su belleza, y es también el libro Opus Pagana, libro de significativo título, como señala Gilberto Triviños en la antología Las plumas del colibrí, que agrega que nuestro texto festeja los ritos de los cuerpos desnudos, parafrasea el Fornicio de Gonzalo Rojas, hace del cuerpo un acto de escritura, evoca la noche bella e inigualable en que los muchachos hacen el amor en los jardines de Roma, niega la existencia del pecado en esas bocas que se buscan en la noche de Safo y libera los fantasmas del deseo que merodean las palabras que se acuñan y renacen como el ave fénix del fuego. El viaje es también el cuerpo de una escritura, la escritura del cuerpo, no el cuerpo lacerado, herido, prendado, ultrajado, desaparecido de los poemas de Raúl Zurita, sino un cuerpo alegre, bello, iluminado, provocador, sensual, cómplice, gozoso, glorioso. Y aquí citamos a Luis Cernuda: libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien. Y nuestro poema La esfera del inútil, dedicado precisamente al autor de Desolación de la Quimera, en una parte dice, dialogando con el verso del poeta español, como quien aspira a ser más en otro y no conoce otra libertad que la de su cuerpo, preso en otro cuerpo. El cuerpo, los cuerpos, la hermosa materia que esplende su reino, hayan sentido los espacios de una palabra que es ante todo celebración épica y estética, cuerpos, poemas que quieren ser sentidos, vividos y gozados. La belleza, el anhelo de lo bello, la sensualidad, el placer, el deseo, el erotismo, la seducción, el misterio, la utopía, los sueños, la pasión, la eficacia de la palabra poética, la complicidad con el lector, el placer de la lectura, se abren paso y revelan su sentido a través de una escritura transgresora y rigurosa, clásica por la elegancia del lenguaje y por lo que ello conlleva: esteticismo, contratexto, claridad deslumbrada, misterio y transparencia, realismo meditativo e irrealismo cognoscitivo, palabra sugerente, tono coloquial y nostálgico, coherencia, equilibrio, vitalismo hedonista, intertextualidad, culturalismo, y que celebra y consagra el instante como un antídoto contra el paso del tiempo, la soledad negativa, la desilusión, la vejez y la muerte, la irremediable tristeza de la pérdida y las privaciones en un mundo que se quiere y desea siempre más pleno, más otro, pero que sin embargo resulta, para peor, tantas otras veces extraño, pues ni nos cumple ni nos sacia como verdaderamente quisiéramos. El viaje es además el oficio mayor, desde una doble perspectiva, como trabajo con la palabra, la tarea resplandeciente, la invención, y como religiosidad en su acepción de unir, religar, de ser oficiante de un culto y respeto con la palabra poética y su misterio. El viaje es el vuelo de los sentidos, la palabra placer, el beso rojo que enciende su lengua en mitad de la noche, el descubrimiento y la pasión, un acto de amor, un acto de entrega, porque como dice el poeta Gonzalo Zuriza, el mundo no es menos ni más que este sueño del aire, que esta herida que sangra belleza. Y con Eduardo Anguita repetimos que no hay mayor soledad que la del hombre frente a la belleza, que no soportamos la belleza desasida del apoyo y que los cuerpos no osan tocar el misterio del cuerpo. Y si hay algo vivo, algo que nos impulse y excite al viaje, a salir de ese espacio interior y a proyectarlo en otro ser o a hacerlo público, es precisamente el deseo y el placer, el impulso instintivo y también culturizado, estructurado por la conducta y la voluntad, la revelación contra las privaciones. El deseo, como afirma el crítico José Olivio Jiménez, es el solo don que sin desmayos ni quiebras puede alentar y sostener al hombre. Y acerca de las palabras finales, se nos impone la primera persona. En Rancagua me dicen poeta rancagüino avecindado en Concepción, y aquí poeta penquista nacido en Rancagua. Tendría que agregar además las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, del mismo modo tan significativas para mí. Y el mundo, anduve por Venecia, París, Río, Madrid, Bruselas, Londres, pero ¿dónde está la verdadera patria del poeta
sino en su lengua materna. Nótese que en español decimos materna, no paterna. ¿Habrá alguna lengua donde suceda lo contrario? Somos palabra hecha carne, como un cuerpo que nace y en palabra nos convertiremos. Por eso reitero entonces, desde y con esta magnífica lengua española o castellana que se me dio por el simple hecho de nacer en su seno, mis agradecimientos a la Academia Chilena de la Lengua por el alto honor que me ha concedido al designarme miembro correspondiente por esta querida ciudad de Concepción, al distinguido académico de número y profesor emérito, Premio Nacional de Ciencias de la Educación, don Ernesto Rivas y Gazzano, quien tuvo a bien proponer mi nombre, y a los académicos que acogieron amablemente su propuesta. Dedico esta honrosa distinción a mi madre, Estela Bello Bajarlía, que aunque esté sin tiempo, según los versos de Gabriela Mistral, sin la arena de las horas humanas, sin ese reloj que desmorona su espiga bajo la rueda incesante, irá conmigo siempre hasta volvernos a encontrar según la promesa de los gloriosos cuerpos resurrectos. Dichoso el que recibe un honor y puede ponerlo al pie de sus deudas de amor, escribió Roque Esteban Escarpa. Dedico también esta distinción a mi padre Tulio Mendoza Araya, a mi hermana Vivian y a mis sobrinos Vivian Andrea y Patricio Hernán, a los poetas Gonzalo Rojas, Juan Carlos Mestres y Luis Antonio de Villena, cuya poesía ha iluminado tan hondamente la mía, a los que son y fueron mis alumnos en el taller literario Fernando González Urízar, a la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, filial Concepción, a mi Universidad de Concepción, a los que han confiado en mí y especialmente a dos dilectos poetas y amigos fallecidos hace tan poco tiempo, pero sin embargo tan presentes en el corazón y la escritura. Me refiero a Alicia Navarro Chaura y a Guillermo Trejo. La primera escribió: he aprendido a palpar el latido profundo del hombre perseguido, a beberme su huella y a seguir su camino entre ojos de fusiles y alambradas de sombras. El segundo nos dijo: no sabemos morir como inmortales, somos deudores de lo efímero, en la muerte se esconde lo que somos. Mención especial, a modo de homenaje y reconocimiento, merece aquí una vez más el poeta académico de número, maestro y amigo don Fernando González Urízar, fallecido en el año 2003. Desde 1975, fecha en que publicó su magnífico libro Nudo Ciego, pude yo conocer su poesía y acercarme a la academia. Y fue precisamente él quien me invitó muchos años después a editar y presentar su obra en la docta corporación. Fue él también quien, sin conocernos, a mí y a otros 3 jóvenes e incipientes poetas, nos prologó un libro colectivo, primer ceremonial, en 1976. Teníamos entre 19 y 21 años. El prólogo termina así: estas son las 4 voces que se empeñan en dar razón y testimonio de sus vidas, de sus sueños y anhelos, todas ellas distintas y semejantes, una de otra, oscilando entre la pura carnalidad y el vago sopor de la niebla. María Elena Gutiérrez, Tulio Mendoza, Juan Otaiza y Ricardo Torres, ensayando sus plumas en el vuelo, sus manos en el hondo taller. El tiempo lo dirá. ¿Quién persevera? ¿Quién ahonda? ¿Quién se quema las sienes y el corazón en esta tarea resplandeciente, la más hermosa y desolada de todas? Ojalá sean los 4, porque esta sed que yo siento no la cambio por cosa alguna. Elocuentes y reveladoras palabras, ¿verdad? Muchas gracias.